Estaba calibrando el citómetro de flujo para la tanda de muestras de la tarde. Una rutina casi tediosa aquí en el nivel subterráneo Z. El café de la mañana ya era un recuerdo amargo en mi estómago, y solo pensaba en terminar el análisis de la viabilidad celular de las líneas de control antes de la pausa. Recuerdo el zumbido constante de los sistemas de ventilación, el olor antiséptico que siempre impregnaba el laboratorio B7. Incluso me permití un segundo de distracción, pensando en si la doctora Castillo aceptaría mi propuesta de modificación del protocolo para el cultivo de las células AEK modificadas. Entonces, el infierno se desató. No un temblor, no una explosión distante, sino el alarido ensordecedor de la brecha de contención. Luz roja estroboscópica bañándolo todo. Y luego los gritos, gritos humanos. Corrí hacia el monitor de seguridad de nuestro pasillo, mi corazón ya martilleando contra mis costillas. Lo que vi aún me cuesta procesarlo. No eran los sujetos de prueba contenidos, sedados, como los habíamos visto en las grabaciones de los experimentos del Proyecto Lázaro. Eran nuestros colegas, el Dr. Henderson, del laboratorio de al lado, con los ojos inyectados en sangre, la mandíbula dislocada, golpeando con una fuerza inhumana la puerta reforzada de la sala de control. Su bata blanca estaba desgarrada y manchada de un rojo oscuro y brillante, y se movía tan rápido. Antes de que pudiera asimilarlo, la puerta cedió con un chirrido metálico, y él se abalanzó sobre Janice. La técnica. No hubo piedad, solo una violencia animal y desgarradora. El terror me paralizó por un instante que pareció una eternidad. El entrenamiento, los protocolos de emergencia que siempre nos parecieron una exageración paranoica, volvieron a mí como un torrente helado. Evacuar, contener, pero era demasiado tarde para contener nada. Esto no era un simple escape de sujetos, era una masacre. Agarré mi tarjeta de acceso y el pequeño kit de emergencia que siempre teníamos a mano. Nunca pensé que lo usaría para esto. Salí del laboratorio B7 justo cuando la puerta de acero del corredor principal se abollaba hacia adentro, revelando 2, 3, luego incontables figuras que se movían con esa misma velocidad y ferocidad aterradoras. El sonido que emitían, un jadeo gutural, un gruñido de pura hambre, se clavó en mi cerebro. Me lancé hacia los conductos de servicio, una red laberíntica que solo unos pocos conocíamos bien gracias a las antiguas revisiones de mantenimiento. Sabía que las rutas principales estarían colapsadas, o peor aún, llenas de ellos. El hedor ya era insoportable. Sangre fresca, el olor metálico del miedo y ese tufillo químico que emanaba de los infectados, como si el propio patógeno del Proyecto Lázaro tuviera su propia firma olfativa nauseabunda. Avancé a ciegas por momentos, el eco de mis pasos y mi respiración agitada resonando en los estrechos pasajes metálicos, mientras los sonidos de la carnicería se filtraban desde arriba y desde abajo. Cada sombra era una amenaza, cada goteo me helaba la sangre. Fue horas después, o quizás solo minutos que se sintieron como una vida entera, cuando logré encontrar un respiro temporal en esta vieja sala de servidores. Estaba exhausto, temblando, cubierto de un sudor frío y suciedad. Fue entonces, mientras intentaba monitorizar las cámaras de seguridad con una consola casi obsoleta, que empecé a ver la verdadera extensión de la mutación, la inestabilidad del patógeno. Vi al primero de ellos, al que mentalmente bauticé como Puño Brutal. Su brazo derecho era una monstruosidad, una clava de hueso y músculo hipertrofiado que usaba para derribar muros como si fueran de papel. Y no era solo fuerza bruta, parecía coordinar a otros infectados cercanos, una especie de alfa primitivo y horrendo. Luego vinieron los otros, los ecos espectrales. No los vi directamente al principio, pero sus efectos eran inconfundibles. Ese grito, un chillido agudo, inhumano, que atravesaba el acero y el concreto, y que precedía al fallo de cualquier equipo electrónico cercano. Una de las pocas cámaras que aún funcionaban en el sector Delta emitió ese sonido desgarrador, y luego se apagó, no sin antes mostrar un leve resplandor bioluminiscente verdoso
emanando de la garganta de una figura apenas visible en la oscuridad. El patógeno no solo reanimaba y fortalecía, estaba reescribiendo la biología de sus huéspedes de formas que nunca imaginamos. Esto iba más allá de supersoldados fallidos. Era una nueva forma de terror biológico. Ahora estoy aquí, en esta tumba metálica, con la puerta bloqueada y el estómago encogido. Las raciones de emergencia y el agua no durarán mucho. El silencio es casi tan aterrador como los gritos. Es un silencio expectante, como si la propia base contuviera la respiración antes del siguiente zarpazo. La doctora Castillo es mi única esperanza. Su laboratorio, en las profundidades del ala oeste, podría tener respuestas, una salida, algo. Ella era la cabeza pensante detrás de muchos de los aspectos teóricos del Lázaro, aunque dudo que alguna vez previera esto. Siempre fue reservada, casi paranoica con la seguridad de su propia investigación. El mapa que logré sacar de una terminal de seguridad antes de que todo se volviera negro está dañado, con manchas oscuras que no quiero identificar, pero la ruta es clara, aunque infernal. Pasa directamente por la antigua cámara de pruebas geológicas, un lugar del que todos hablaban en susurros, sobre su inestabilidad, los extraños ruidos que a veces provenían de sus profundidades, y la última transmisión fragmentada que capté antes del apagón total mencionaba actividad sísmica anómala, justo allí. Como si los monstruos que caminan por estos pasillos no fueran suficientes, ahora el propio suelo bajo mis pies podría ser mi enemigo. Sopeso mis opciones, aunque la palabra opciones suena como una broma cruel en este matadero. Quedarme aquí es una sentencia de muerte lenta. El agua se acabará, la comida es escasa y la integridad de esta sala de servidores es una incógnita. Cada estruendo lejano me recuerda que esas cosas, los puños brutales, pueden derribar casi cualquier cosa si se lo proponen. Y los ecos, ¿qué pasaría si uno se acerca demasiado? ¿Podrían sus gritos afectar algo más que los aparatos electrónicos? ¿Podrían, no sé, reventar vasos sanguíneos o causar algún tipo de daño neurológico directo? No hay datos sobre eso, solo el terror puro de lo desconocido. He pasado las últimas horas, minutos eternos, tratando de reforzar la puerta con una estantería metálica más. Mis manos están doloridas, llenas de pequeños cortes por los bordes afilados del metal. El sudor me empapa la ropa, y no es solo por el esfuerzo físico. Es el miedo, constante, que se asienta en mi pecho como una placa de hielo. A veces cierro los ojos y veo el rostro de Henderson, la forma en que se movía, y me pregunto si queda algo de la persona que fue dentro de esa cáscara monstruosa. El proyecto Lázaro buscaba potenciar la vida, no crear estas parodias grotescas. El silencio en este sector es lo más inquietante. Después de la cacofonía inicial, de los gritos y los golpes, vino esta calma antinatural. De vez en cuando, un arrastrar de pies metálico en el pasillo exterior, o un golpe sordo y distante, pero son los chillidos agudos y penetrantes de los ecos espectrales los que realmente me ponen los nervios de punta. Vienen de diferentes direcciones, a veces más cerca, a veces más lejos. Son como las sirenas de un barco fantasma, atrayendo a los perdidos hacia su perdición y, al parecer, a más de esas cosas. ¿Se comunican entre ellos de esa forma? ¿O es solo un efecto secundario de su mutación? He revisado el esquema dañado del complejo una y otra vez, con la luz temblorosa de mi linterna casi agotada. La cámara de pruebas geológicas, sección 7G, un punto rojo en el mapa, marcado con una advertencia de acceso restringido, inestabilidad estructural. Siempre fue una zona evitada. Se decía que los experimentos originales de contención de energía oscura que se hicieron allí en los años 70 habían dejado el lecho rocoso fracturado. Si la actividad sísmica es real, como indicaba la transmisión, podría ser una trampa mortal. Un derrumbe sería una forma rápida de morir, supongo. Quizás incluso preferible a ser alcanzado por uno de esos puños. Pero el laboratorio de Carmen está justo después, en la sección 8, el núcleo antiguo de investigación biológica.
Si hay algún tipo de interruptor maestro para el patógeno, algún antídoto experimental o incluso una ruta de escape de emergencia que solo los altos cargos conocían, estaría allí. Carmen era meticulosa, brillante. Tenía que tener un plan B, un plan Z. Me aferro a esa idea con la desesperación de un hombre que se ahoga. Sin esa esperanza, solo queda esperar la muerte en esta oscuridad. Y no estoy listo para eso. Aún no. Mi equipo es patético. Una pequeña mochila con 2 botellas de agua más, 3 barras de proteína rancia, la linterna moribunda, este cuaderno y un trozo de tubería de plomo que arranqué de un baño destrozado en mi huida. No es mucho contra criaturas que pueden atravesar el acero. Mi única arma real es mi conocimiento de este lugar, de sus entrañas, y mi cerebro, supongo. Aunque ahora mismo está tan lleno de miedo que dudo de su eficacia. La paranoia es una compañera constante. Cada sombra parece moverse. Cada sonido es una amenaza directa. Tengo que moverme pronto, antes de que la sed o el hambre me debiliten demasiado, o antes de que uno de esos puños decida investigar esta sala de servidores porque ha oído mi corazón latiendo demasiado fuerte. La idea de abrir esa puerta, de volver a los pasillos oscuros y silenciosos, me revuelve el estómago. Pero la imagen de Carmen, su posible conocimiento, es un motor más fuerte que el miedo. O al menos, eso intento decirme. Ella fue mi mentora. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No puedo simplemente dejarla allí, si es que aún está viva. El aire aquí dentro se está volviendo viciado, pesado, o quizás solo sea mi propia ansiedad sofocándome. Voy a intentar dormir un poco más, aunque sé que será inútil. Solo fragmentos de pesadillas, con ojos rojos brillantes y ese grito que hiela los huesos. Luego, al primer indicio de que mis nervios pueden soportarlo, me moveré hacia la cámara geológica, hacia lo desconocido, hacia Carmen. Que Dios, si es que existe alguno en este infierno, me perdone por lo que sea que encuentre o haga. El sueño fue como esperaba, una sucesión de imágenes horribles y sobresaltos. Decidí que esperar más era inútil. La ansiedad me consumiría antes que la sed. Con manos temblorosas, aparté lentamente la estantería metálica que bloqueaba la puerta. El chirrido del metal contra el suelo sonó como un trueno en el silencio, y me quedé inmóvil durante varios minutos, aguzando el oído. Nada, solo el zumbido distante de alguna maquinaria averiada y el goteo constante que parece ser la banda sonora de este nuevo mundo. Respiré hondo, el aire viciado llenando mis pulmones con un sabor a polvo y descomposición incipiente. Era ahora o nunca. Abrí la puerta apenas una rendija, espiando la oscuridad del pasillo. Las luces de emergencia aquí estaban completamente apagadas, sumiendo el corredor en una negrura casi total, rota solo por el débil haz de mi linterna. El trozo de tubería de plomo se sentía frío y pesado en mi mano, una seguridad ridícula contra las abominaciones que sabía que acechaban. Avancé pegado a la pared, cada paso medido, intentando que mis botas no hicieran ruido sobre los escombros dispersos, fragmentos de paneles de techo, cristales rotos, papeles manchados. El olor era peor aquí fuera. Ese dulzor nauseabundo de la muerte se mezclaba con el aroma acre de los químicos derramados. El camino hacia el sector 7G, hacia la cámara geológica, me obligaba a pasar cerca del ala de laboratorios donde todo comenzó. Aunque intenté rodear la zona más afectada usando un pasadizo de mantenimiento inferior, los sonidos eran inevitables. Un golpe rítmico y brutal resonó desde algún lugar cercano, como si algo estuviera intentando derribar una pared muy gruesa. Un puño brutal. No me detuve a investigar. El instinto de supervivencia gritaba más fuerte que cualquier curiosidad científica que pudiera quedarme. Solo aceleré el paso, el corazón desbocado, sintiendo cada sombra como una amenaza a punto de materializarse. Encontré los primeros cuerpos unas cuantas curvas después. Personal de seguridad, por los uniformes, despedazados. No, la palabra no hace justicia. Eran restos. Evité mirar directamente, pero la imagen se grabó a fuego en mi retina. La violencia con la que habían sido atacados era inimaginable. Esto no era solo hambre,
Era una furia desenfrenada, una aniquilación total. Me pregunté si alguno de ellos había tenido tiempo de entender lo que estaba pasando, o si la muerte fue una liberación misericordiosa de la pesadilla en la que se había convertido esta base. El silencio que envolvía la escena era casi peor que los gritos. Mientras más me adentraba en los niveles inferiores, hacia la sección 7, más evidentes eran los signos de la inestabilidad estructural. Largas fisuras recorrían las paredes de hormigón, algunas recientes, con polvo de roca aún cayendo suavemente. En un punto, el suelo tembló bajo mis pies, un movimiento corto pero violento que me hizo perder el equilibrio y caer de rodillas. El eco del temblor resonó por los pasillos como el gruñido de una bestia subterránea. La advertencia de la transmisión no era una exageración. Este lugar se estaba viniendo abajo, literalmente, y yo me dirigía al corazón de ello. Pude escuchar uno de los ecos espectrales a lo lejos, ese chillido característico, seguido de una serie de chispazos eléctricos provenientes de un panel de control cercano, que de repente se apagó por completo, sumiendo otro tramo del pasillo en una oscuridad aún más profunda. El sonido era más distante esta vez, gracias a Dios, pero sirvió como un recordatorio de la otra capa de horror que me esperaba. ¿Cómo podría Carmen haber sobrevivido a esto? Estaría atrapada, herida, o peor, la idea de encontrarla infectada era algo que mi mente se negaba a contemplar del todo. El aislamiento es aplastante. Esta base es un laberinto gigantesco, y yo soy una rata solitaria tratando de navegarlo mientras los exterminadores más letales que se puedan concebir andan sueltos. Cada pasillo parece igual al anterior. Cada puerta cerrada es una nueva incógnita, una posible trampa. Mi conocimiento de los planos me ayuda, pero en la oscuridad, con el miedo como compañero constante, incluso los lugares familiares se vuelven extraños y amenazantes. Me encuentro hablando solo a veces, susurros ahogados para mantener a raya la locura que pugna por instalarse. Ya debo estar cerca de la entrada a la cámara de pruebas geológicas. El aire aquí es diferente, más frío, con un olor a tierra húmeda y a ozono, como antes de una tormenta eléctrica. La linterna parpadea de nuevo, amenazando con dejarme en la más absoluta oscuridad. Tengo que racionar su uso. El siguiente tramo será el más peligroso. Si los rumores sobre la cámara eran ciertos incluso antes de este desastre, no quiero ni imaginar cómo estará ahora. Pero no hay vuelta atrás, solo adelante, hacia el abismo. La entrada a la sección 7G era menos una puerta y más una grieta irregular en la pared de roca viva, donde la construcción de la base se había fusionado con las cavernas naturales. Un letrero de peligro, zona de pruebas geológicas, acceso restringido, colgaba torcido de un solo perno, la pintura desconchada. El aire que emanaba de la abertura era gélido y olía a piedra mojada y a algo más profundo, más antiguo. Mi linterna dio un último parpadeo lastimero y se redujo a un brillo anaranjado mortecino, casi inútil. Mierda, justo ahora. Tendría que confiar en la memoria de los esquemas y en cualquier luz ambiental residual, si es que había alguna. Avancé con la tubería de plomo extendida, tanteando el camino. La cámara se abrió ante mí como una catedral subterránea de pesadilla. Era enorme, mucho más grande de lo que los esquemas hacían parecer. El techo perdiéndose en una oscuridad impenetrable, muy por encima de donde mi débil luz podía llegar. El suelo era irregular, cubierto de rocas sueltas y fragmentos de equipos de perforación destrozados. El silencio aquí era diferente, más profundo, como si el propio vacío absorbiera el sonido. Solo se oía el goteo constante de agua de las estalactitas y el crujido ocasional de la roca, como si la montaña entera estuviera respirando a mi alrededor o preparándose para colapsar. Cada paso era una apuesta. El suelo era traicionero. Varias veces estuve a punto de torcerme un tobillo en las piedras sueltas. Había grandes fisuras cruzando el suelo de la caverna, algunas tan anchas que tuve que rodearlas con cautela, imaginando la caída insondable en la oscuridad. El temblor que sentí antes debió causar estragos aquí. Enormes rocas, del tamaño de coches, se habían desprendido del techo y yacían esparcidas como juguetes de un gigante enfurecido.
La sensación de pequeñez, de ser una mota insignificante en medio de fuerzas geológicas primarias, era abrumadora, y yo era la única cosa viva y pensante aquí, o eso esperaba. Entonces vi la marca. En una de las paredes de la caverna, a unos 3 metros de altura, una serie de profundas hendiduras, como si una garra gigantesca hubiera arañado la piedra, y debajo, fragmentos de roca pulverizada. No necesitaba ser un geólogo para saber que eso no era natural. Era la firma de un puño brutal. Uno de ellos había pasado por aquí, o quizás todavía estaba aquí. El hielo del miedo se deslizó por mi espalda, más frío que el aire de la caverna. Me agaché instintivamente detrás de una gran roca, el corazón latiendo con tanta fuerza que temía que el sonido atrajera cualquier cosa que acechara en la oscuridad. Escuché. Aguanté la respiración, intentando captar el más mínimo indicio de movimiento además del goteo incesante. Nada, solo el eco de mi propia sangre bombeando en mis oídos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que esa marca fue hecha? ¿Horas? ¿Días? Imposible saberlo. Pero la idea de encontrarme con una de esas moles de músculo y hueso, en este espacio abierto y lleno de obstáculos, era aterradora. Mi tubería de plomo parecería una ramita contra ese brazo monstruoso. Mi única ventaja aquí sería el sigilo, si es que eso era posible en un suelo tan inestable. La travesía por la cámara parecía interminable. La oscuridad era casi total ahora que la linterna había muerto por completo. Me guiaba por el tacto, una mano en la pared de la caverna cuando era posible, la otra aferrando la tubería. Mis ojos, aunque forzados al máximo, apenas distinguían formas vagas y enormes en la penumbra. El olor a ozono se hizo más fuerte en una sección, y por un instante creí escuchar un levísimo zumbido eléctrico, muy agudo, casi imperceptible, un eco espectral, o solo mi mente jugándome una mala pasada, amplificando cada estímulo anómalo en esta oscuridad opresiva. De repente, un estruendo ensordecedor llenó la caverna. No fue un temblor, sino una cascada de rocas desprendiéndose de algún lugar por encima y a mi izquierda. Caí al suelo, cubriéndome la cabeza con los brazos, mientras piedras y polvo llovían a mi alrededor. El ruido fue apocalíptico, rebotando en las paredes de la caverna, seguido de un silencio aún más tenso. Cuando me atreví a levantar la cabeza, el aire estaba lleno de polvo de roca que me hacía toser. Una nueva pila de escombros bloqueaba parte del camino que había estado siguiendo. La inestabilidad era peor de lo que temía. Esto no era solo un pasaje, era una trampa mortal activa. ¿Valía la pena este riesgo? La pregunta resonó en mi cabeza con la fuerza de las rocas cayendo. ¿Carmen? ¿Qué posibilidades reales había de que estuviera viva? De que tuviera respuestas? De que todo esto no fuera una búsqueda suicida impulsada por la desesperación? Por un momento, la idea de dar media vuelta, de intentar encontrar otra ruta, cualquier otra ruta, fue abrumadoramente tentadora. Pero, ¿hacia dónde? Estaba en el corazón de la bestia. La salida de la cámara, según el mapa, debía estar al otro extremo, y el laboratorio de Carmen, justo después, ya estaba demasiado adentro. Rendirse ahora era morir aquí, solo, en la oscuridad. Tenía que seguir. El polvo de roca se asentó lentamente, dejando un silencio espeso, casi palpable. Tosí violentamente, el sabor amargo del mineral llenando mi boca. Mis oídos zumbaban por el estruendo. Me palpé el cuerpo buscando heridas, algunos rasguños, un golpe en el hombro al caer, pero nada grave, milagrosamente. La nueva pila de escombros era considerable, bloqueando el camino más obvio. Tendría que escalar sobre ella, o encontrar una forma de rodearla. Ambas opciones peligrosas en esta oscuridad casi absoluta. La idea de quedar atrapado aquí, sepultado vivo, era una nueva capa de horror que se añadía a las ya existentes. Por un momento, me quedé allí sentado, temblando, no solo por el frío de la caverna, sino por la pura descarga de adrenalina y el terror residual. ¿Cuántas veces más podría esquivar la muerte por los pelos? Cada escape se sentía como pedir prestado tiempo a un usurero muy cruel. La fatiga, tanto física como mental, comenzaba a pesarme como una losa de plomo. Mis movimientos eran más lentos,
mi capacidad de reacción disminuida, pero la imagen de Carmen, su rostro severo pero justo, y la minúscula, casi irracional esperanza de que ella tuviera una solución, me impulsó a ponerme de pie una vez más. Con extrema cautela, comencé a tantear el nuevo montículo de rocas. Algunas eran inestables, moviéndose bajo mi peso con crujidos ominosos. Cada movimiento era una oración silenciosa. La oscuridad era mi mayor enemiga ahora. Tenía que confiar en el tacto, en la memoria difusa de los esquemas que había estudiado tantas veces. Un resbalón aquí podría significar una pierna rota, o algo peor, y eso sería el fin. No habría nadie para ayudarme. La soledad de mi situación era una carga tan pesada como las rocas que me rodeaban. Fue entonces cuando lo oí. No era el goteo del agua ni el crujido de la piedra. Era un sonido rítmico, pesado, un thump, drag, lento, metódico y aterradoramente cerca. Provenía de algún lugar más adelante, en la dirección en la que me dirigía, más allá de la pila de escombros. Un puño brutal, no cabía duda. El sonido del arrastrar era inconfundible, como si esa extremidad monstruosa fuera demasiado pesada para levantarla completamente con cada paso. Me quedé absolutamente inmóvil, el aliento atascado en mi garganta. La oscuridad, que había sido mi enemiga, ahora era mi única aliada. Esperé acurrucado contra las rocas frías y húmedas durante lo que parecieron horas. El sonido del puño brutal se acercó, luego pareció detenerse, para finalmente alejarse lentamente en una dirección ligeramente diferente, quizás investigando otro derrumbe o un eco extraño. Nunca lo vi, y agradecí a cualquier dios olvidado que existiera por esa pequeña misericordia. El alivio fue tan intenso que casi me hizo vomitar. Mis músculos estaban agarrotados por la tensión. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que aprovechar esa oportunidad, ese breve respiro. Con renovada desesperación, o quizás solo estupidez temeraria, reanudé mi avance, moviéndome con más urgencia ahora, aunque intentando mantener el sigilo. La adrenalina había vuelto, agudizando mis sentidos, pero también haciendo que mi corazón golpeara dolorosamente contra mis costillas. El encuentro cercano con el puño brutal me recordó la fragilidad de mi existencia aquí abajo. Yo era una presa, y los depredadores eran horrores sacados de una pesadilla biotecnológica. Carmen tenía que valer esto, tenía que. Finalmente, después de una eternidad de oscuridad, tanteos y miedo, sentí un cambio en la pared de la caverna. Ya no era roca viva e irregular, sino la superficie más lisa y fría del hormigón, y más adelante, una forma vagamente rectangular que solo podía ser una puerta, o al menos el marco de una. La salida, el acceso a la sección 8, una oleada de algo parecido a la esperanza, mezclada con una profunda aprensión, me recorrió. Había cruzado la cámara geológica, había sobrevivido de alguna manera, pero ¿qué me esperaba al otro lado? Me acerqué a la puerta con la misma cautela con la que había navegado la caverna. Estaba ligeramente entreabierta, la oscuridad del otro lado tan impenetrable como la que dejaba atrás. No había sonidos inmediatos provenientes de ella, ni el gruñido de un infectado, ni el chillido de un eco. Solo el silencio, un silencio que podía significar seguridad, o algo mucho peor. Apoyé la oreja contra el frío metal, pero no capté nada. Este era el momento de la verdad. El laboratorio de Carmen estaba cerca, y con él, quizás, algunas respuestas, o solo el final definitivo de mi viaje. Con el corazón en un puño, empujé la pesada puerta metálica. Se dio con un chirrido agudo que resonó en lo que parecía ser un corredor de servicio, más estrecho y con tuberías expuestas que los de los niveles superiores. El aire aquí era diferente, menos olor a piedra y humedad, y más a los antisépticos familiares de los laboratorios, pero con un matiz metálico y un leve tufillo a quemado, como si algún equipo electrónico hubiera sufrido una sobrecarga. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, ofreciendo una visibilidad precaria pero mejor que la oscuridad total de la cámara. Avancé despacio, la tubería de plomo aún en ristre,
Este era el dominio de Carmen. Los pasillos de la sección 8 eran más antiguos, las paredes de un hormigón más amarillento, con señalizaciones de un diseño claramente de décadas pasadas. Había menos daños estructurales aquí, como si el epicentro de la catástrofe hubiera estado más arriba, o como si esta sección, más profunda y aislada, hubiera sido de alguna manera pasada por alto en el caos inicial. Pero la ausencia de cuerpos o de signos de lucha era casi más inquietante. ¿Habían evacuado esta zona a tiempo? ¿O es que las amenazas aquí eran de otra naturaleza, menos evidentes pero igualmente letales? El silencio era absoluto, pesado, como el que precede a una tormenta. Comencé a reconocer la distribución. El laboratorio de bioquímica, la sala de espectrometría de masas, estaba cerca. El laboratorio personal de Carmen, el L804, estaba al final de un pequeño subcorredor. Cada paso se sentía increíblemente ruidoso en el silencio opresivo. Me detuve ante cada intersección, escuchando, observando, esperando ver una sombra moverse, oír un gruñido. Nada, solo el eco de mi propia respiración y el latido de mi corazón. La tensión era casi insoportable, una cuerda estirada al máximo. ¿Qué encontraría? ¿Carmen viva, esperándome? ¿O la prueba definitiva de que mi búsqueda había sido en vano? En la pared, junto a lo que debía ser la entrada al área de investigación principal de Carmen, vi algo que me heló la sangre. Unas marcas de garras, profundas, pero no tan masivas como las del puño brutal. Estas eran más finas, más frenéticas, y debajo, una mancha oscura y reseca en el suelo que mi mente se negó a procesar por completo. ¿Habían llegado hasta aquí? ¿O era algo más? Recordé que Carmen trabajaba con algunos agentes biológicos particularmente agresivos, incluso antes del proyecto Lázaro. Su investigación siempre había estado en la frontera de lo éticamente aceptable. Llegué a la puerta del L804. Doctora C. Castillo, jefa de investigación avanzada de patógenos. La placa con su nombre estaba intacta. La puerta estaba cerrada. No había señales obvias de fuerza en ella, ni abolladuras, ni marcas de garras. Un pequeño lector de tarjetas parpadeaba con una luz verde constante, lo cual era extraño. La mayoría de los sistemas estaban caídos. Había aislado su laboratorio del resto de la red de la base. Era típico de Carmen, su obsesión por el control y el secreto. Apoyé la oreja contra el frío metal. Silencio. Me armé de valor. Si iba a haber respuestas, estaban ahí dentro. Deslicé mi propia tarjeta de acceso por el lector. Para mi sorpresa, y con un escalofrío de aprensión, el lector emitió un suave pitido y la luz cambió a ámbar por un segundo, antes de que se oyera el chasquido de un cerrojo magnético liberándose. La puerta no estaba bloqueada contra mí. ¿Esperaba a que alguien llegara? ¿O era simplemente un descuido o un sistema funcionando con una energía de respaldo independiente? Mi mano temblaba al alcanzar el pomo. Justo cuando iba a girarlo, un sonido levísimo me hizo congelar. Un susurro, casi inaudible, proveniente del interior del laboratorio. No era un gruñido, ni un chillido. ¿Era una voz? ¿O el viento jugando en algún conducto roto? Agucé el oído, conteniendo la respiración. El sonido no se repitió. ¿Había sido mi imaginación tensa hasta el límite? ¿O había alguien, o algo, consciente al otro lado, esperando? La incertidumbre era una tortura. La tubería de plomo se sentía resbaladiza en mi mano sudorosa. Miré la puerta una última vez. Este era el punto de no retorno. Si abría esa puerta, me enfrentaría a lo que fuera que hubiera dentro, ya fuera la salvación o la condena definitiva. El recuerdo de los horrores que había presenciado, los puños brutales, los ecos espectrales, la carnicería en los niveles superiores, todo se agolpó en mi mente. Pero también el rostro de Carmen, su inteligencia penetrante. Si había una salida a este infierno, ella la conocería. Con un último aliento tembloroso empujé la puerta. La puerta se abrió con un suave silbido neumático, revelando el interior del L804. Estaba oscuro, pero no completamente. Una serie de luces de emergencia de bajo nivel, de un tono azulado y clínico, iluminaban débilmente la estancia,
creando largas sombras danzantes. El laboratorio era espacioso, lleno de equipos sofisticados que ahora parecían siluetas fantasmagóricas. Había un orden extraño, casi prístino, en la mayoría de las mesas de trabajo, como si alguien hubiera estado trabajando meticulosamente hasta el último momento. Pero el aire estaba cargado con un olor que no pude identificar de inmediato, dulzón y químico, pero con un trasfondo metálico que me revolvió el estómago. No era el olor de la muerte que había encontrado en los pasillos. Era diferente. Avancé un paso, luego otro, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. «¿Carmen?», susurré, mi voz apenas un hilo de sonido en el silencio expectante. «Doctora Castillo». No hubo respuesta. Solo el zumbido casi inaudible de algún equipo que aún funcionaba con energía de respaldo. Entonces, mis ojos se adaptaron mejor a la penumbra, y la vi, sentada en una silla, frente a una gran consola de monitores apagados. Estaba la doctora Castillo. Su espalda estaba hacia mí. Llevaba su bata de laboratorio blanca, impecable. Por un instante, una oleada de alivio casi me derriba. Estaba aquí. Estaba... «¿Carmen?», repetí, un poco más fuerte, dando un paso más. Ella no se movió. Me acerqué con cautela, un mal presentimiento comenzando a anidar en mi pecho, frío y pesado. El olor dulzón era más fuerte aquí. Rodeé lentamente la silla, y entonces la vi bien. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la pantalla oscura frente a ella, pero no veían nada. Estaban vidriosos, vacíos. Una pequeña y pulcra herida de bala ennegrecía su sien derecha. En su regazo descansaba una pistola automática de aspecto pesado, una que nunca supe que poseía. Y en la consola, pegada con un trozo de cinta adhesiva, había una única hoja de papel. El aire se me escapó de los pulmones. No, 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 no. Carmen, la brillante, la indestructible Carmen, se había quitado la vida. Me arrodillé a su lado. El shock era tan abrumador que por un momento no pude pensar, solo sentir una oleada de desesperación fría y absoluta. Ella era mi última esperanza. Ella era la que se suponía que tenía las respuestas. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. El silencio del laboratorio se volvió ensordecedor. El susurro que creí oír había sido el último aliento escapando de sus labios, o solo el producto de mi mente exhausta y aterrorizada. Con manos temblorosas, alcancé la nota pegada en la consola. Estaba escrita con su caligrafía precisa y elegante, aunque las últimas letras parecían ligeramente temblorosas. Decía: «Mateo, si lees esto, es que fallé. El proyecto Lázaro no es lo que creíamos. La cepa original era controlable, un avance. Pero la variante K7, la que el general Sterling insistió en probar, es demasiado agresiva, demasiado inestable. Muta, se adapta. No hay contención posible a largo plazo. Lo que has visto es solo el principio. Mi sangre se heló. Variante K7. Sterling». Debajo de ese primer párrafo había más. «Los puños son una evolución directa, una respuesta a las heridas masivas. Los ecos, Dios, los ecos son un vector. Sus gritos no solo atraen. La frecuencia está diseñada para degradar tejido no infectado a nivel celular a través de resonancia bioeléctrica si la exposición es prolongada. Una forma de ablandar el objetivo, una crueldad impensable. Intenté crear un agente neutralizante, un interruptor, pero la K7 lo asimila, se vuelve más fuerte. He dejado mis datos en el servidor central seguro, partición CX117. Quizás tú veas algo que yo no vi, pero no tengo esperanza. Resonancia bioeléctrica, degradar tejido. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Los dolores de cabeza, la extraña fatiga que había sentido a veces cerca de donde escuché los chillidos, no era solo el estrés, estaba siendo lentamente preparado. Y Carmen, ella lo sabía, sabía que no había escapatoria fácil. La pistola en su regazo era la prueba de su desesperación final. Miré su rostro sereno en la muerte, y una mezcla de rabia y una profunda tristeza me invadió. Nos habían mentido, nos habían usado,
Y ahora, el infierno que habían desatado estaba evolucionando. Hay una última cosa, continuaba la nota. Sterling planea esterilizar la instalación si la contención falla por completo. Nivel Omega. No sé qué significa, pero no suena a una simple limpieza. La única ruta de escape viable que conozco más allá de los protocolos estándar está detrás del panel de mantenimiento criogénico, en el subnivel 3 del ala de bioalmacenamiento. Código: Mendel 1866. No sé si seguirá siendo accesible o si ya es demasiado tarde. Lo siento, Mateo, por todo. Buena suerte. C. El papel temblaba en mi mano. Esterilizar. Nivel Omega. Y una ruta de escape. Una minúscula, casi insignificante, aguja de esperanza en un pajar de desesperación absoluta. Nivel Omega. Las palabras resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Esterilizar la instalación. Conociendo a Sterling y a los altos mandos, eso no significaría un simple gas desinfectante. Significaba fuego, o algo peor, algo que no dejara rastro alguno de este desastre, ni de los que quedáramos atrapados dentro. El leve dolor de cabeza que había estado ignorando, la fatiga punzante en mis sienes cada vez que escuchaba esos chillidos infernales de los ecos espectrales, era la degradación celular que mencionaba Carmen. Estaba mi propio cuerpo empezando a traicionarme, a ser ablandado por esos monstruos sónicos. Un nuevo tipo de pánico, más íntimo y visceral, comenzó a extenderse por mis venas. Miré el cuerpo de Carmen, su rostro pálido y sereno en la muerte contrastando violentamente con el horror de sus últimas palabras escritas. Había elegido su propia salida, una que yo no podía permitirme. No todavía. La pistola seguía en su regazo. Por un instante consideré tomarla. ¿Pero qué haría con ella? ¿Disparar a las abominaciones? Sería como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. No, mi arma seguía siendo mi conocimiento de este lugar y, ahora, la información que Carmen me había dejado. La partición CX-117 en el servidor central podría contener algo vital, pero acceder a ella desde aquí, o peor, aventurarme hasta el núcleo de servidores principal, ahora parecía una locura. El tiempo apremiaba. El subnivel 3 del ala de bioalmacenamiento. Mendel 1866. Ese era mi único objetivo ahora. Una ruta de escape. Una posibilidad entre 1.000.000, quizás. Pero era más que nada. El ala de bioalmacenamiento estaba en el otro extremo de esta sección antigua, más allá de los laboratorios de fermentación y las cámaras frías. No sería un paseo, pero la alternativa era esperar aquí a que los ecos me derritieran el cerebro o a que Sterling decidiera incinerar toda la instalación conmigo dentro. La decisión era clara, aunque aterradora. Tomé la nota de Carmen y la guardé con cuidado en el bolsillo interior de mi bata, ahora sucia y desgarrada. Luego, con un nudo en la garganta, busqué algo con que cubrir a la doctora Castillo. Encontré una sábana de laboratorio esterilizada en un armario. La extendí sobre ella con manos temblorosas. No era mucho, pero era lo único que podía hacer. Lo siento, Carmen, susurré. Gracias. Por la información, por la oportunidad, por pequeña que fuera, por su sacrificio, que ahora entendía mucho mejor. Ella había visto el abismo y había decidido no dar un paso más. Yo aún no estaba listo para rendirme a él. Antes de salir del laboratorio L804, eché un último vistazo. El orden, los equipos sofisticados, el legado de una mente brillante ahora reducido a una tumba silenciosa y a una nota desesperada. Agarré una botella de agua sin abrir que vi sobre una de las mesas. Carmen siempre tenía agua a mano y una barra de nutrientes sellada. Cada recurso contaba. La pistola de Carmen seguía allí. La dejé. No era para mí. Mi lucha sería de otra manera. Salí al pasillo, cerrando la puerta del laboratorio de Carmen tras de mí. El leve chasquido del cerrojo magnético al asegurarse sonó extrañamente definitivo. El pasillo silencioso y tenuemente iluminado ya no parecía tan vacío. Ahora sabía que los sonidos de los ecos no eran solo una molestia o una forma de atraer a otros infectados. Eran un arma activa. Cada sombra, cada rincón oscuro, se sentía más amenazante.
Tenía que moverme rápido, pero también con extremo cuidado, evitando cualquier zona donde pudiera haber actividad de esas criaturas. Consulté mentalmente los esquemas de la base. El ala de bioalmacenamiento estaba a unos 15 minutos de caminata rápida, si no encontraba obstáculos. Pero obstáculos en este nuevo mundo significaba puños brutales, hordas de infectados comunes o, peor aún, la presencia de los ecos. Y luego estaba el propio nivel Omega. ¿Cuándo se activaría? ¿Tenía horas? ¿Minutos? No había forma de saberlo. Solo podía asumir que el tiempo era mi enemigo más inmediato, después de las propias criaturas. Mi ruta me llevaría por el antiguo corredor de servicio que corría paralelo a los principales laboratorios de esta sección. Era más estrecho, menos probable que estuviera patrullado por las moles más grandes, pero también más claustrofóbico y con menos vías de escape si me encontraba con algo. Era una apuesta, como todo lo demás aquí abajo, pero ahora tenía un destino, un código y la advertencia final de Carmen resonando en mis oídos, hacia el ala de bioalmacenamiento, hacia Mendel 1866, hacia la oscuridad, una vez más. El corredor de servicio era aún más oscuro y opresivo de lo que recordaba. Las tuberías corrían a lo largo de las paredes como las costillas expuestas de una bestia metálica, goteando un líquido aceitoso y de olor acre en algunos puntos. Las luces de emergencia aquí eran esporádicas, muchas de ellas destrozadas o simplemente apagadas, obligándome a avanzar a tientas en largos tramos de oscuridad casi total. Cada sonido era amplificado, el roce de mi ropa, mi propia respiración jadeante, el goteo incesante. Y ahora cada crujido, cada eco distante, me hacía preguntarme si era el preludio de uno de esos gritos degradantes de los ecos. La paranoia era un veneno frío en mis venas. Intenté cubrirme los oídos con las manos cuando atravesaba secciones particularmente resonantes o cuando escuchaba cualquier sonido agudo a lo lejos, pero sabía que era un gesto casi inútil contra la potencia bioeléctrica que Carmen había descrito. ¿Era sugestión o realmente sentía un cosquilleo persistente en la piel, una vibración sutil en mis huesos cuando me encontraba en silencio total? El dolor de cabeza seguía allí, una presencia sorda y constante detrás de mis ojos. ¿Cuánto tiempo de exposición era prolongado? Ya estaba dañado de forma irreversible. No podía permitirme pensar en eso, solo avanzar. En una intersección con un pasillo transversal más amplio, escuché el inconfundible arrastrar de pies de varios infectados comunes. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, mientras un pequeño grupo de quizás 5 o 6 de ellos pasaba lentamente, sus gemidos guturales resonando en el espacio. No parecían tener un rumbo fijo, solo vagaban, impulsados por esa hambre primordial. Gracias a Dios no había ningún puño brutal con ellos, ni ningún eco anunciando su presencia. Esperé a que el sonido de sus pasos se desvaneciera antes de atreverme a moverme de nuevo, el corazón latiendo como un tambor desbocado. El pensamiento del nivel Omega era una espuela constante. ¿Qué significaría? ¿Una purga de fuego? ¿Un agente químico que disolvería todo? ¿O algo aún más exótico y terrible, salido de los rincones más oscuros de la investigación armamentística de este lugar? No había forma de saberlo, pero cada minuto que pasaba sentía que la ventana de oportunidad para usar la ruta de escape de Carmen se estaba cerrando. No había oído ninguna alarma general, ninguna cuenta atrás, pero el silencio de la base, la falta de cualquier comunicación o actividad humana normal, era en sí mismo un presagio funesto. Los pasillos de servicio no estaban diseñados para un tránsito rápido. Había varias secciones bloqueadas por equipos caídos o por pequeños derrumbes, obligándome a retroceder y buscar rutas alternativas, perdiendo un tiempo precioso. Mis conocimientos de los planos eran vitales, pero incluso así, en la oscuridad y bajo presión, cometí un par de errores que me costaron minutos valiosos, llevándome a callejones sin salida antes de reencontrar el camino correcto hacia el ala de bioalmacenamiento. La frustración y el miedo luchaban por consumirme. La sed volvía a atormentarme, a pesar del agua que había tomado del laboratorio de Carmen. La garganta me ardía,
y la barra de nutrientes que había comido a toda prisa mientras caminaba apenas se había calmado los retortijones de mi estómago. Mis piernas se sentían pesadas, mis movimientos cada vez menos coordinados por el agotamiento. ¿Cuánto tiempo llevaba despierto en alerta máxima? ¿30 horas? ¿40? Había perdido la noción. Solo sabía que estaba funcionando con las últimas reservas de adrenalina y pura fuerza de voluntad. Finalmente una señal familiar. Acceso restringido. Ala de bioalmacenamiento. Nivel 1. Había llegado. Esta ala siempre había sido una de las más frías y silenciosas de la base, debido a la naturaleza de lo que se almacenaba aquí. Muestras biológicas, cultivos celulares, algunos agentes patógenos experimentales mantenidos en criogenia. El aire aquí era notablemente más frío, y el silencio era casi absoluto, lo cual, después de mi nueva comprensión sobre los ecos, era tanto un alivio como una fuente de nueva tensión. Era un silencio seguro, o el silencio de una trampa. Ahora necesitaba encontrar el acceso al subnivel 3. Según los esquemas, debería haber un montacargas de servicio y una escalera de emergencia al final de este corredor principal, pero mientras avanzaba, vi algo que me detuvo en seco. La puerta del montacargas estaba arrancada de sus goznes, el metal retorcido hacia afuera, como si algo increíblemente fuerte la hubiera abierto a la fuerza. Y en el suelo, frente al hueco oscuro del montacargas, había un rastro fresco y brillante de algo que se parecía demasiado a la sangre. No sangre. Era un fluido más espeso, casi aceitoso, con un leve brillo bioluminiscente verdoso. La marca inconfundible de un eco espectral. Habían estado aquí, y recientemente. Mis entrañas se convirtieron en hielo. Ese brillo verdoso y aceitoso en el suelo, no había duda. Un eco espectral había estado aquí, y no hacía mucho. La puerta del montacargas, arrancada de cuajo, hablaba de una violencia que no se correspondía con la fuerza física de un eco, tal como los había entendido. Estaban evolucionando aún más rápido de lo que Carmen había predicho, o había algo más con él. La idea de que una de esas criaturas estuviera merodeando cerca de mi única ruta de escape casi me hace perder el control. El dolor en mis sienes pareció intensificarse, y por un momento tuve que apoyarme contra la pared fría para no caerme, el miedo a la degradación de Carmen volviéndose horriblemente tangible. El montacargas era claramente una trampa mortal ahora. Pero ¿y la escalera de emergencia? Estaba a unos 20 metros más adelante, al final de este corredor. Si el eco había usado el montacargas, quizás la escalera estuviera despejada. Era una esperanza tenue, casi ridícula, pero era lo único que tenía. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera, que volviera por donde había venido, pero ¿hacia dónde? El nivel Omega era una espada de Damocles pendiendo sobre toda esta maldita instalación. Tenía que intentarlo. Tenía que llegar al subnivel 3. Avancé hacia la puerta de la escalera con la lentitud de un caracol, cada sentido alerta, hasta un grado doloroso. Intentaba escuchar por encima del zumbido de mi propia sangre en los oídos cualquier indicio del chillido característico, o incluso ese zumbido eléctrico que Carmen había mencionado. Silencio, un silencio tan profundo que dolía. La puerta de la escalera de emergencia estaba cerrada, pero no parecía dañada. No había rastro del fluido bioluminiscente aquí. Una pequeña, diminuta chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás el eco solo había investigado el montacargas. Con una cautela infinita, giré el pomo. Cedió. Abrí la puerta apenas una rendija, esperando una ráfaga de sonido, un movimiento, algo, nada. Solo la oscuridad del hueco de la escalera y el olor a hormigón frío y polvo. Parecía seguro, o al menos no inmediatamente letal. Era mi única opción. Empujé la puerta lo suficiente para deslizarme dentro y la cerré suavemente detrás de mí, el clic del pestillo resonando como un disparo en la quietud. La escalera descendía en una espiral oscura. Subnivel 3. Allá vamos. La bajada por la escalera fue una tortura para los nervios. Cada rellano, cada curva. Esperaba encontrarme con algo. La oscuridad era casi total.
rota solo por débiles luces de emergencia en algunos niveles, la mayoría de ellas muertas. Mis pasos resonaban de forma alarmante, así que intenté moverme con el mayor sigilo posible, pegado a la pared interior. El aire estaba viciado, inmóvil. Pensé en el eco. Si estaba en el subnivel 3, ¿lo oiría antes de que fuera demasiado tarde? ¿O su grito sería lo último que escuchara mientras mis células se deshacían? El agotamiento me golpeaba con oleadas. Mis piernas temblaban con cada escalón. La sed era una lija en mi garganta. El agua que había cogido del laboratorio de Carmen se había acabado demasiado pronto. Me sentía febril, y el dolor de cabeza era ahora una punzada constante y aguda. Eran los efectos de la exposición a los ecos, como temía, o simplemente el resultado del estrés extremo, la falta de sueño y la deshidratación. Imposible saberlo. Solo sabía que tenía que seguir, que el panel de mantenimiento criogénico con el código Mendel 1866 era mi única tabla de salvación. Finalmente, una placa en la pared, subnivel 3, almacenamiento criogénico B. Había llegado. Salí de la escalera a un pasillo similar al de arriba, pero aún más frío. Hileras de enormes tanques criogénicos se alineaban a ambos lados, sus superficies metálicas brillando débilmente bajo las escasas luces. Un zumbido bajo y constante emanaba de ellos, el sonido de los sistemas de refrigeración luchando por mantener sus temperaturas bajo cero. El panel de mantenimiento que Carmen había descrito debía estar en algún lugar de esta zona. Comencé a buscar, recorriendo el pasillo, mis ojos escudriñando cada sección de la pared entre los tanques. El esquema mental que tenía de esta zona, basado en los planos generales, no era tan detallado como me gustaría. Panel de mantenimiento criogénico. Tenía que ser obvio, ¿verdad? Pero todo parecía igual, una monotonía de metal y sombras. Y entonces, lo vi. Al final de una fila de tanques, ligeramente oculto por una unidad de condensación que goteaba, había un panel de acceso con un pequeño teclado numérico al lado. Un teclado que brillaba con una tenue luz verde, esperando. ¿Podría ser tan fácil? No, nunca era tan fácil. Justo al lado del teclado, casi invisible en la penumbra, había otra salpicadura de ese fluido bioluminiscente. Estaba aquí. La visión de ese rastro bioluminiscente junto al teclado casi me hizo colapsar. No era una simple casualidad, era una sentencia. La criatura, el eco espectral, estaba aquí, o había estado hacía momentos, marcando este lugar. ¿Por qué? Sabía de alguna manera que esta era una ruta de escape, o simplemente se sentía atraído por la energía del panel, por los sistemas criogénicos. No importaba la razón. El hecho era que mi última esperanza estaba custodiada por uno de los horrores más insidiosos que esta base había vomitado. El dolor en mi cabeza se agudizó hasta convertirse en una migraña cegadora, y un sudor frío me recorrió la espalda. Podía sentir el zumbido de los tanques criogénicos vibrando a través de las suelas de mis botas, un contrapunto siniestro al silencio mortal que me rodeaba. Me encogí detrás del tanque criogénico más cercano. El metal helado, una pobre barrera contra lo que podría estar acechando. Escudriñé la oscuridad entre las hileras de cilindros metálicos, buscando cualquier indicio de movimiento, cualquier fluctuación en las sombras, el más mínimo rastro de ese brillo verdoso enfermizo. Nada, solo el zumbido monótono de la maquinaria y el goteo ocasional de la condensación. Estaba jugando conmigo, esperando a que me acercara al panel para lanzar su ataque sónico. La idea de ese chillido a quemarropa, sabiendo ahora lo que podía hacer a mis tejidos, era paralizante. Tenía que llegar a ese teclado. Mendel, 1866. El código era mi única llave. Pero, ¿cómo? Avanzar hacia el panel era como caminar voluntariamente hacia la boca de un depredador invisible. Mi tubería de plomo parecía un juguete ridículo. ¿Podría crear una distracción? ¿Lanzar algo para alejarlo si es que estaba cerca? Pero, ¿qué? No tenía nada, y cualquier ruido podría ser igual de probable que lo atrajera directamente hacia mí. El tiempo corría. El espectro del nivel Omega se cernía sobre mí, tan amenazante como el eco invisible. Miré el teclado.
Desde mi posición apenas podía distinguirlo. ¿Funcionaría siquiera? Carmen había escrito la nota antes de que los ecos se volvieran una amenaza tan conocida, o al menos antes de que ella supiera de su capacidad para interferir con la electrónica. ¿Podría el grito de uno de ellos haber frito los circuitos del panel de acceso? Si el código no funcionaba, estaba acabado. Atrapado en este mausoleo helado con una abominación sónica y una purga inminente, la desesperación era un sabor amargo en mi boca. Entonces, una idea loca, suicida, pero quizás la única posible, comenzó a formarse en mi mente. Los ecos reaccionaban a los sonidos y sus propios chillidos atraían a otros infectados. ¿Y si pudiera usar eso? ¿Y si pudiera provocar un ruido lo suficientemente lejos del panel para atraerlo, dándome unos segundos preciosos para introducir el código? Era una apuesta terrible. Si fallaba, si no era lo suficientemente rápido, o si había más de un eco. Pero quedarme aquí esperando era una muerte segura y lenta, ya fuera por la criatura o por la esterilización de Sterling. Busqué a mi alrededor, frenético. Cerca de la base de uno de los tanques criogénicos había una caja de herramientas metálica, probablemente olvidada por algún técnico de mantenimiento hacía años. Estaba oxidada, pero era pesada. Si pudiera lanzarla con suficiente fuerza contra la pared del fondo del pasillo, el estruendo podría ser suficiente. Estaba a unos 15 metros de distancia del panel, en la dirección opuesta. Tendría que ser rápido, increíblemente rápido, y rezar para que el eco fuera lo suficientemente curioso o territorial para investigar el ruido. El plan era demencial. Cada instinto de conservación me gritaba que no lo hiciera, pero la imagen de Carmen, su sacrificio, la advertencia sobre el nivel omega, me impulsaron. Agarré la pesada caja de herramientas, sus bordes fríos y oxidados clavándose en mis dedos. Mis músculos estaban tensos, listos para la acción. Este era el momento. Todo se reducía a esto. Un lanzamiento, una carrera, un código, vida o muerte. Tomé una respiración profunda, el aire helado quemando mis pulmones. El dolor de cabeza era una furia blanca detrás de mis ojos. Con todas mis fuerzas restantes, lancé la caja de herramientas. Navegó por el aire en un arco torpe y se estrelló contra la pared del fondo con un estruendo metálico ensordecedor que pareció hacer temblar toda la estructura. El eco del impacto rebotó entre los tanques como una docena de explosiones, y casi inmediatamente después, desde algún lugar profundo entre las sombras de los tanques, no lejos del panel, se escuchó un agudo y penetrante chillido de respuesta. Un chillido que vibró en mis dientes y pareció licuar el aire a mi alrededor. El eco estaba allí y se movía hacia el ruido. Ahora, sin pensarlo dos veces, me lancé desde detrás del tanque criogénico, corriendo hacia el panel de acceso como si el mismo diablo me pisara los talones. El chillido del eco espectral aún reverberaba en el aire, una onda de choque sónica que me golpeó con fuerza física. Sentí náuseas instantáneas y el mundo pareció inclinarse y deformarse a mi alrededor. Cada célula de mi cuerpo gritaba en protesta. El dolor en mi cabeza se intensificó hasta convertirse en una agonía pura, como si me estuvieran clavando agujas al rojo vivo en el cerebro. Pero seguí corriendo, mis piernas moviéndose por pura memoria muscular, impulsadas por la adrenalina y el terror más absoluto. Llegué al panel tropezando, casi cayendo de bruces. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía enfocar los números del teclado. El brillo verdoso del rastro del eco en el suelo, justo a mi lado, era un recordatorio espeluznante de lo cerca que estaba. Podía oírlo o sentirlo, moviéndose entre los tanques, en la dirección del estruendo que había causado. Pero ¿cuánto tiempo tardaría en darse cuenta del engaño? ¿O en que otro de esos malditos infectados atraído por el ruido del eco llegara a esta zona? No tenía tiempo. Mendel, 1866. El código de Carmen. Tartamudeé los números en el teclado, mis dedos resbaladizos por el sudor frío, equivocándome una vez y teniendo que borrarlo con un gruñido de frustración y pánico. El chillido del eco se había detenido,
Pero eso solo aumentó mi terror. ¿Estaba volviendo? ¿Me había oído? Cada segundo era una eternidad. Volví a intentarlo. M, E, N, D, E, L, -1, 8, 6, 6. Pulsé la tecla de Enter con una fuerza innecesaria, mi respiración un sollozo ahogado. Por un instante que se alargó hasta el infinito, no pasó nada. Solo el zumbido de los tanques y el latido frenético de mi propio corazón. La desesperación comenzó a ahogarme. Me había equivocado de panel. El código era incorrecto. Estaba dañado. Y entonces, un suave clic metálico rompió el silencio, seguido de un silbido de aire comprimido. Una sección de la pared junto al panel, que parecía tan sólida como el resto, comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando una abertura oscura y estrecha. Había funcionado. Una oleada de incredulidad y un alivio tan intenso que casi me dobla las rodillas me recorrió, pero no había tiempo para celebraciones. Justo cuando la puerta terminaba de abrirse, escuché un nuevo sonido detrás de mí, un gorgoteo húmedo y un rápido arrastrar de pies. No era el eco, eran los otros, los infectados comunes, atraídos sin duda por el chillido anterior del eco o por mi propio estruendo. Y venían rápido. Miré hacia la oscuridad del pasaje recién abierto. No tenía ni idea de a dónde conducía, pero cualquier cosa era mejor que enfrentarse a una horda en este callejón sin salida. Me lancé a través de la abertura en el instante en que el primer infectado doblaba la esquina al final del pasillo de los tanques, sus ojos vacíos y brillantes fijos en mí, sus manos como garras extendidas. Aterricé torpemente al otro lado, en lo que parecía ser un túnel de servicio aún más antiguo y estrecho, cubierto de polvo y telarañas. Busqué a tientas un interruptor, un control para cerrar la puerta. Tenía que haber algo. Mis dedos encontraron un gran botón rojo, casi oculto por la mugre. Lo golpeé con la palma de la mano con todas mis fuerzas. Con un gemido metálico, la pesada puerta comenzó a deslizarse para cerrarse de nuevo, lentamente, demasiado lentamente. El primer infectado ya estaba casi en la abertura, su rostro deformado por la rabia y el hambre a solo centímetros de mí. Podía oler su aliento pútrido, ver la locura en sus ojos. Levanté la tubería de plomo en un gesto desesperado de defensa, pero sabía que no serviría de nada si entraba. Cerré los ojos, esperando el impacto, el dolor, pero entonces, con un golpe final y un satisfactorio chasquido de cerrojos encajando, la puerta se selló, sumiéndome en una oscuridad casi total y en un silencio repentino, roto solo por los golpes frustrados y los gruñidos ahogados del infectado al otro lado del metal. Estaba a salvo, al menos, de eso. Me derrumbé contra la puerta recién cerrada, jadeando, temblando incontrolablemente, el sabor de la bilis y el miedo en mi boca. Lo había logrado, había escapado, o al menos había escapado de esa sección, pero ¿a dónde diablos había ido a parar? ¿Y qué nuevos horrores me esperaban en esta nueva oscuridad? El diario resbaló de mis dedos temblorosos,